Acaban en Belén las celebraciones de la Epifanía. Las celebraciones comenzaron el 5 de enero con la entrada solemne del custodio de Tierra Santa. Al día siguiente, la procesión a través del claustro de la iglesia de Santa Catalina, junto a la gruta de la Natividad. Yiska Harani, profesora de Tel Aviv, comprometida desde hace años en el diálogo interreligioso, ha impartido en Navidad una clase online muy especial para explicar en directo la misa de Nochebuena retransmitida desde Belén a un público judío. Concluidas las celebraciones de la Epifanía para los cristianos de rito occidental, el 6 de enero en Belén comienzan las de Navidad para los cristianos orientales, con la entrada solemne en la Basílica de la Natividad de los líderes de las iglesias ortodoxas. En el primer capítulo de la peregrinación especial con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, conocimos los personajes que fueron testigos del nacimiento de Jesús. En este segundo capítulo seguiremos las narraciones de San Mateo y los Reyes Magos que traen oro, incienso y mirra al niño Jesús. Este año, aunque la ciudad de Belén está vacía y sin peregrinos, el significado de la Epifanía no cambia. Es siempre la manifestación de Jesús a todos. El 5 de enero, Belén acogió, acompañado por diversos grupos scout, al custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón. Su entrada solemne en la ciudad comenzó con la celebración de la Epifanía. Una celebración sencilla, reservada a pocas decenas de fieles y representantes de las autoridades civiles, a causa de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Las vísperas solemnes fueron seguidas por la procesión hasta la gruta de la Natividad, donde el niño Jesús fue colocado en la noche de Navidad. Questo è un momento molto difficile che noi viviamo e sappiamo che ancora per diversi mesi Vivimos un momento muy difícil y sabemos que todavía durante unos meses deberemos apretarnos el cinturón para que, por un lado, consigamos llevar a cabo nuestra misión como custodia de Tierra Santa y, por otro, los cristianos locales puedan continuar viviendo y manteniendo su presencia aquí en Tierra Santa. Pero todos sacamos fuerza y esperanza de la presencia de Jesús en nuestra vida y en nuestra historia. Él nació pobre y por ello no nos debemos asustar de los momentos en los que los recursos económicos escasean o disminuyen. Él se hizo sirviente desde niño. Le risorse economiche si riducono o vengono meno. Lui si è fatto servo fin da bambino. En la mañana del 6 de enero, Fray Francesco Patón presidió la misa solemne. Aprendemos a contemplar a la humanidad, afirmó el custodio en su homilía, como una humanidad de hermanos. Toda la humanidad está llamada a arrodillarse ante el niño de Belén. Toda la humanidad está llamada a ofrecerle oro, es decir, a reconocerlo como el único Señor de su vida, a ofrecerle incienso, es decir, a reconocerlo como el verdadero Dios que se presenta ante nosotros con el rostro de un niño, y a ofrecerle mirra, es decir, a reconocer que nuestro Dios ha elegido compartir toda nuestra existencia, incluso el sufrimiento y la muerte. A los cristianos nos gusta celebrar la Navidad aquí en Belén, pero este año ha sido muy difícil. Hoy la iglesia estaba llena, pero otros años estaba abarrotada. A causa de las condiciones que estamos viviendo desde que el virus llegó a la ciudad de Belén, muchos tienen miedo de venir. Por otra parte, como cristianos, no debemos descuidar nuestras fiestas y celebraciones. Debemos sentir viva la presencia del Señor para que su bendición recaiga sobre nosotros y la vida pueda volver a la normalidad. La celebración acabó con la procesión hacia la gruta de la Natividad, pasando por el claustro frente a la iglesia de Santa Catalina. Como cada año, los frailes de la custodia de Tierra Santa llevaron desde el pesebre la imagen del niño Jesús entronizado, mientras que los niños, acogidos por las hermanas del Verbo encarnado, esperaban sus regalos. Es un día especial porque Epifanía significa manifestación de Cristo. Hoy, como ayer, Él nos pide que mostremos amor con nuestra vida.
Allí donde vamos, llevamos adelante nuestra misión con integridad y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de servir a Belén durante todos estos años. He pensado que este era el momento de explicar algo que todo el mundo cristiano celebra, pero que los judíos no conocemos a fondo. Poco antes de la medianoche, el día de Navidad, había 1000 personas conectadas. 2 horas después, 200 de ellas estaban todavía siguiendo la misa retransmitida en directo desde Belén. Dirigió esta clase tan especial Yiska Harani, profesora de Tel Aviv, comprometida desde hace años en el diálogo interreligioso. Aquí la tenemos en la Basílica de la Natividad recogiendo material útil para sus clases, que comienzan ya el domingo de Adviento. El objetivo, explicar la Navidad a un público judío. He traducido para ellos todos los salmos, el responsorio y el resto de la liturgia. Les decía, escuchad esto ahora, esta es la respuesta. Pero, ¿qué es el responsorio? ¿Por qué es importante que las personas respondan y participen con el canto? Junto a mí, explica Yiska, he querido que hubiera una institución israelí y estoy muy agradecida al Museo de la Torre de David de Jerusalén por haber concedido el patrocinio a la iniciativa de la Noche de Navidad. Muchas personas deseaban entender, descifrar lo que tienen delante, aunque cabe decir que a un público judío las lecturas del Antiguo Testamento les resulta ciertamente familiar. He hablado del hecho de que hay diferentes interpretaciones, pero creo que es muy importante en el diálogo interreligioso no hablar solo de los denominadores comunes. Creo que lo más significativo del diálogo interreligioso es admitir, afrontar y aceptar las diferencias. Este año tan especial ha proporcionado grandes oportunidades, concluye Yiska. Gracias a la tecnología, he podido implicar a personas para las cuales de otra manera les habría sido muy difícil participar. Durante toda la noche he explicado que uno de los momentos más significativos es el final de la celebración en la Gruta de la Natividad. Les repetía muchas veces, probablemente estaréis muy cansados, pero este momento es realmente especial. En Roma no podéis bajar a la gruta aunque esté el Papa. Creo que entendieron el concepto. Este es el único lugar en el mundo en el que al final de la Misa del Gallo, el niño Jesús es colocado no en un pesebre artificial, sino precisamente en el lugar donde nació. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Los cristianos orientales celebraron el 6 de enero la Navidad. La jornada comenzó con la entrada solemne, acompañado por grupos scout, de Monseñor Gabriel Dao, vicario para Jerusalén y Jordania del Patriarcado Ortodoxo Sirio, seguido por la de Monseñor Amba Antonios, arzobispo ortodoxo copto de Jerusalén y de Oriente Próximo. El momento más esperado fue la llegada de su beatitud Teófilo III, patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén. El día acabó con la entrada solemne de Monseñor Embacom, vicario patriarcal de la Iglesia Ortodoxa Etíope de Jerusalén. El nacimiento del Salvador, el nacimiento del Rey de la Paz, es una ocasión importante. Ha venido para la paz y esperamos que la paz permanezca en todo el mundo. Sobre todo en estas difíciles condiciones y con la difusión de la epidemia, debemos estar preparados también espiritualmente. Esperamos que 2021 sea un año de esperanza y de paz para el mundo entero. عام أمل وسلام للعالم أجمع. فرسالة المسيح لكل الأرض في هذا العيد
El mensaje de Cristo para todo el mundo en esta fiesta es un mensaje de paz y le pedimos, Rey de la Paz, danos la paz. Estamos atravesando tiempos difíciles con la difusión de la pandemia. La mayor parte de los habitantes de esta ciudad depende del turismo y a causa del confinamiento muchos están sin trabajo. Pedimos a Dios que venza la pandemia y traiga la alegría a esta tierra. ودي الفرح لأنك أنت كنت رسالة فرح للأرض كلها في هذه الأيام. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo salud, fuerza y sabiduría para poder continuar nuestro camino unidos. Las celebraciones de este año, incluida la misa de medianoche, se han limitado solo a los ritos religiosos a causa de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. No hay alegría. La pandemia ha afectado a las personas psicológica y económicamente. En el 2000, durante la Intifada, no nos vimos afectados como ahora. Esperamos que este año y con la Navidad la pandemia acabe y que sea un año de bienes para todos. Lo más importante es que nos amemos mutuamente y nos deseemos amor, solo amor. وترجع العالم زي ما كانت أول بس أهم شيء الناس تحب بعض المحبة أهم كل شيء في كل الدنيا في الحياة. Este año la Navidad ha llegado para todos en condiciones muy difíciles que están afectando tanto a los habitantes de Tierra Santa como a todo el mundo, pero lleva consigo la esperanza de que la luz prevalezca sobre las tinieblas y la enfermedad. En el primer capítulo de la peregrinación especial con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, conocimos a los personajes que fueron testigos del nacimiento de Jesús. Tuvimos como guía los textos bíblicos, los datos históricos y el origen de la tradición secular. En este segundo capítulo seguiremos las narraciones de San Mateo y los Reyes Magos, que traen oro, incienso y mirra al niño Jesús. El Papa Francisco devuelve a Tierra Santa un fragmento de la reliquia de la cuna del Niño Jesús, conservada en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. En las narraciones bíblicas encontramos la presencia de los personajes que traen regalos al Niño Jesús. El Vangelo secondo Matteo aggiunge altri personaggi. Naturalmente hay otro evangelio muy importante según San Mateo que añade otros personajes y otras presencias, podríamos decir. ¿Cuáles son los personajes que añade San Mateo? Son los Reyes Magos fundamentalmente. Llegan a Belén y el evangelista San Mateo esta vez no habla de una gruta, sino de una casa. Se encuentran en una casa y dice que cuando los reyes llegan, sienten una gran alegría al ver al niño y a su madre. Se postran, es decir, se inclinan hasta tocar al suelo con la frente, adoran a Jesús y le ofrecen 3 regalos que tienen un altísimo valor simbólico: oro, incienso y mirra. Un altísimo valore simbolico, offrono oro, incenso e mirra. La tradizione poi ha aggiunto cose, perché nel Medioevo i magi... La tradición añade algunos detalles. En la Edad Media los magos se convierten en los Reyes Magos. Se toma el contenido de un salmo que habla del rey de Saba y de las islas que vendrán trayendo regalos. Y entonces la tradición medieval tomó a estos sabios sacerdotes del culto de Zoroastro y los transformó en reyes. Cambia también la representación. Si al principio tenían un gorro frigio, que es ese sombrero con la punta un poco hacia adelante, después llevan corona. Progresivamente se añaden otros elementos simbólicos. Se vuelven uno con la tez blanca, otro con rasgos asiáticos y otro africano, para decir que todos los pueblos de la tierra han venido para adorar al niño Jesús. Uno con i tratti africani, per dire tutti i popoli della terra sono venuti ad adorare il bambino Gesù. También en el Antiguo Testamento encontramos las profecías con el anuncio del nacimiento de Jesús. E naturalmente poi ci sono degli altri... Por supuesto que hay otros elementos que entran en juego en el Belén, como por ejemplo la mula y el buey, que son rescatados de una profecía de Isaías, reinterpretada en época patrística como 2 personajes que representan al pueblo de Israel y a las gentes paganas, para decir una vez más que toda la humanidad está llamada a recibir al niño Jesús. È chiamata ad accogliere il bambino Gesù. Ecco, di fatto
Il presepio nasce mettendo insieme questi vari elementi. De hecho, el Belén nace de la unión de estos elementos y por lo tanto representa no solo la escena de la Navidad del 25 de diciembre, sino también la Epifanía que celebramos el 6 de enero, representando todo el misterio de la Encarnación y haciéndolo visible de manera sencilla, comprensible incluso para un niño. De esta manera podríamos decir, transforma el Evangelio en algo visible, capaz de suscitar participación, emoción, alegría a todos nosotros. Di suscitare partecipazione, emozione, gioia per tutti quanti noi. Il presepe El Belén necesita un personaje más, y ese personaje extra es quien lo está haciendo, contemplando. Incluso hacer materialmente el Belén debería ser de alguna manera una meditación sobre cada personaje, una identificación con los personajes y al mismo tiempo un regocijarse y adorar al niño Jesús y acogerlo como Salvador. Il bambino Gesù e accoglierlo come Salvatore. El año pasado, en Navidad, la ciudad de Belén acogió con gran alegría una reliquia de la cuna de Jesús, conservada en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. E proprio l'anno scorso Papa Francesco ha voluto farci dono di un frammento. El año pasado el Papa Francisco quiso darnos un fragmento de una de estas 4 astillas, un fragmento bastante grande, en un hermoso reliquiario, y ahora lo conservamos en Belén. Cuando llegan las fiestas de Navidad se expone para venerarlo. Ya a finales de noviembre, el primer domingo de Adviento, llevamos la reliquia en procesión y la exponemos a la veneración. Abbiamo anche portato la reliquia in processione, l'abbiamo esposta alla venerazione. Sono tanti piccoli segni che ci richiamano. Son muchos pequeños signos que recuerdan la realidad de la encarnación. Cuando hablamos de Jesús, no seguimos una fantasía, una fábula, sino una narración que nos lleva a contemplar la concreción del misterio de la encarnación, del Dios invisible e infinito que se hace visible y se manifiesta en algo muy finito, un niño pequeño che lo necessita todo. E si manifesta in qualcosa di molto finito, ecco, un bambino piccolo che ha bisogno di tutto.